Vamos a iniciar en un momento la conferencia sobre derechos humanos y en México ante el coronavirus. Vamos a esperar porque estamos también en un sistema cerrado, también compartiéndolo. En un momento iniciamos. Ya nada más me dan a mí la instrucción y digo yo ya inicio, ¿sí? Esperen un momento, ya iniciamos en un momento, ¿sí? Muy buenas tardes, Sí. amable auditorio, sean todos cordialmente bienvenidos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, agradecemos la participación del doctor Alfredo Islas Colín en esta conferencia titulada Derechos Humanos y Coronavirus COVID-19. Durante el desarrollo de esta conferencia habrá un espacio en el cual se dará a conocer las dudas, preguntas y comentarios que quieran hacer con respecto al tema, y asimismo en el apartado del chat se estará habilitando el formulario de registro de asistencia para que puedan anotar sus datos y entonces puedan generarle de tiempo después lo que tiene que ver con sus constancias de acuerdo a sus registros. Antes de iniciar, me permito, antes de iniciar y ceder la palabra al doctor, me permito hacer una breve reseña con respecto a la experiencia que el doctor tiene en el campo prácticamente del estudio de Derecho. En primera instancia, tenemos que sus estudios de posgrado doctoral fueron realizados en la Universidad Panthéon-Assas en París. Asimismo, cuenta con 3 doctorados honoris causa otorgados por las instituciones de prestigio nacionales e internacionales. De igual forma, es investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, SNI, nivel 3. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es autor y coautor coordinador de más de 40 libros y más de 50 artículos, capítulos de libros especializados en materia de derecho humano, administración de justicia, en editoriales de prestigio nacionales e internacionales. Es coordinador de la maestría y el doctorado de métodos de solución de conflictos y derechos humanos del PNPC CONACYT en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente se desempeña como profesor investigador de pregrado y posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, sin más preámbulos, damos micrófonos y cámaras al doctor Alfredo Islas Colín con el desarrollo de su conferencia. Adelante, doctor. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco el que usando las nuevas tecnologías podamos nosotros difundir en esta etapa de pandemia los derechos humanos. La conferencia que vamos a impartir se denomina Derechos Humanos en México ante el coronavirus. Y pues lo que ahí es importante señalar es que nadie se preparó de manera suficiente para esta emergencia sanitaria global de la magnitud y efectos mortales como se está generando por el virus SARS-CoV-2. ¿Sí? El día 30 de marzo del presente año, el Consejo de Salubridad General suspendió las llamadas actividades no esenciales para mitigar la dispersión y la transmisión del virus COVID-2019 durante el periodo 31 de marzo al 30 de mayo del presente año, con las modificaciones que están haciendo según avance el virus SARS-CoV-2. Vamos a hacer referencia en esta exposición en 2 partes, ¿sí? Voy a compartirles voy a compartirles, déjenme ver,
la pantalla en donde tenemos previsto el plan de exposición, ¿sí? Y entonces ahí podrán ustedes observar cómo en la pantalla, cómo vamos a exponer esta conferencia. Primero una introducción, luego hablaremos en una primera parte de los derechos humanos y de manera específica trataremos la libertad de tránsito, el derecho a la salud de los trabajadores y el derecho a la identidad. Y en una segunda parte vamos a referirnos a los grupos vulnerables. Y es importante estos grupos vulnerables porque por su situación de exclusión, de discriminación, de ser los que mayor pobreza se encuentran, con menos derechos sociales que tienen, por ejemplo, en materia de alimentación, vivienda, salud, son los más propicios para el contagio y afectación del COVID-19. Entonces trataremos el tema relativo a los pueblos indígenas y afromexicanos, qué medidas deben de tomarse y cuál es su situación, las personas privadas de la libertad, su situación y la ley de amnistía, los discapacitados, los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, y por último, las personas que viven en situación de pobreza y de extrema pobreza, ¿sí? Entonces, a ver, yo creo que sí enseñé la cámara. Ahí está, creo que ya estamos otra vez con ustedes. Vemos entonces que la situación de los en México de los grupos vulnerables y de la sociedad en general es la siguiente para enfrentar los programas de sana distancia, quédate en casa, que de alguna manera se complementan para esta suspensión de actividades no esenciales que para hacer frente a la epidemia, frente a una emergencia sanitaria provocada por fuerza mayor, pues se requiere fortalecer a través de estos programas. Pero ¿cuál es la situación en el país para implementar estas medidas? Primero, las medidas tienen que tomar en consideración, y así se está llevando a cabo, tienen que tomar en consideración que más de la mitad de la población se encuentra en el sector informal, ¿sí? Más de la mitad de la población se encuentra en el sector informal, más del 49% de la población vive en la pobreza, un alto número de la población tiene diabetes y enfermedades cardiovasculares, domina la precariedad laboral, el estancamiento económico, existe carencias de acceso al agua y limitado cumplimiento de los derechos sociales como salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social. A eso agregamos que hemos descubierto en los últimos días, según se ha informado, que existe un sistema hospitalario precario en el que por la corrupción, se ha dicho, de administraciones gubernamentales anteriores, desmantelaron el sistema de salud por abandono de más de 300 hospitales que dejaron a medias, sin terminar la construcción, sin muebles ni personal para su funcionamiento, y ha sido objeto de corrupción y se han reportado muchos de ellos como terminados, ¿sí? Entonces, las medidas que tienen que tomarse frente a este panorama tienen que ser de respeto a los derechos humanos, y para ello el gobierno mexicano ha hecho uso de 19 programas sociales que tienen por objeto pues la protección de los grupos vulnerables
de salud, educación, alimentación, para que disminuya los efectos económicos de pobreza y desempleo. Y esto ha sido también siguiendo las recomendaciones. Si quiere puede habilitar su cámara. ¿Mi cámara? ¿Y cómo lo hago? Sí, su cámara para que se pueda... A ver, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Al lado del micrófono se encuentra habilitar, encender cámara para que lo puedan visualizar ahora. A ver, ahí está. Ahí dice apagar, encender. A ver, ¿ya está? ¿Está habilitada la cámara? Esperamos a que se transmita, permítanme tantito. Sí. Continúe, doctor. Bueno, entonces decíamos que estos 19 programas se requiere que sean, según las recomendaciones de la OEA, en su guía práctica para las respuestas inclusivas, con enfoque de derechos humanos ante el COVID para las Américas, dice que estas políticas públicas que se lleven a cabo para mitigar la dispersión del COVID-19 deberá de hacerse a ver, permítame tantito, voy a poner una luz. Sí, ya, entonces decíamos, estas políticas públicas deberán ser de manera inclusiva, transversales e interseccional, para que se protejan a niños, adultos mayores, mujeres, trabajadores, indígenas, afromexicanos, discapacitados, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados y personas que viven en la pobreza. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué proteger a estos grupos? Porque la pandemia no daña de la misma manera a todos los sectores, sino daña a aquellos que no tienen cubiertas, daña más a aquellas personas que no tienen cubiertas sus necesidades primarias, ¿sí? Como vivienda, alimentación, salud y educación e ingresos, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, que estos programas, que voy a hacer referencia solamente de manera enunciativa, son 19, pretenden a estos grupos vulnerables, porque están dirigidos prioritariamente a grupos vulnerables, tenemos ahí que entonces está el programa de fomento a la agricultura y ganadería y pesca y acuicultura. Ahí vemos que se benefician a más de 190,000 pescadores, ¿sí? Los precios de garantía que es para ayudar a los productores agropecuarios, a los programas de fertilización para el apoyo de productores de pequeña escala en Guerrero e indígenas, producción para el bienestar, que son para el apoyo para grupos de agricultores de granos, de básicos, de caña, de café, y así tenemos para el apoyo para los micronegocios, el apoyo para becas a personas de educación básica, sobre todo en municipios indígenas o donde hay rezago social, universidades en zonas en donde hay grupos prioritariamente marginados con bachillerato terminados para ellos, becas universitarias en donde se pretende que se pueda ayudar a las personas con escasos recursos económicos, zonas de violencia y zonas en donde existen indígenas y afromexicanos. La escuela también es nuestra para el apoyo a infraestructura y equipamiento en zonas principalmente de alta marginación, atención a la salud
medicamentos gratuitos, seguridad social, que es para equipo médico, recursos humanos, insumos, sobre todo en zonas de alta marginación, jóvenes construyendo el futuro, para jóvenes que ni trabajan ni estudian, de 18 a 29 años, y que tienen conductas antisociales para poderlos alejar del desempleo y poderlos en zonas de alto índice de violencia, en zonas de alta marginación, puedan tener una opción mayor de mejoramiento. Programas de mejoramiento urbano, de reconstrucción, de bienestar para los discapacitados, para las personas adultos mayores, para los niños y niñas e hijos de madres trabajadoras, y Sembrando Vidas. Bueno, esos son algunos de los programas que es importante señalar que el Estado mexicano ha tomado dos tipos de acciones. Una primera, obligatorias para el sector público, privados y social, dirigidas a ellos, y por otra parte, las voluntarias a las personas físicas para fortalecer el Estado de Derecho. Esto conforme al artículo 73 de la Constitución, fracción 16, que faculta al Consejo de Salubridad General, presidido por el Presidente de la República, para que haga frente a las epidemias de carácter grave, según establece la misma Constitución, y dicte medidas de carácter general y obligatorios, ¿sí? Lo que se trata es que evitar la dispersión, ¿sí? Y así vemos que no solamente el Poder Judicial federal, el otro poder, el legislativo, Cámara de Diputados, senadores y órganos constitucionales autónomos, han declarado que no corren plazos ni términos legales y solamente dejan una guardia para hacer frente a esta situación del coronavirus. Ahora, primero que nada vamos a decir qué son los derechos humanos, para determinar alcances y límites de estos frente al coronavirus y las acciones que se toman por parte de las autoridades a nivel federal, local y municipal. Los derechos del hombre son aquellos, primero, que poseen las personas por el solo hecho de serlos. Esto es, considerados desde el punto de vista individual como desde el punto de vista colectivo. Así tenemos entonces que tenemos a las personas consideradas individualmente y colectivamente, por ejemplo, ejidos, pueblos indígenas, comunidades agrarias, y de manera indirecta sociedades anónimas, sociedades colectivas, ellas, pero siempre y cuando sea en beneficio de la población, ¿sí? En beneficio de las personas físicas, porque es el objetivo principal, ¿sí? Siempre considerando que el interés superior está por parte de las personas, en general por encima de los intereses individuales. Y luego tenemos estos derechos de los cuales son titulares estas personas físicas principalmente, y de manera excepcional colectivas. Tenemos que son atributos, no son cualquier tipo de derechos, son atributos de las personas. Ahí tenemos el reconocimiento de la escuela justnaturalista y de las normas jurídicas de origen externo. Esto es, si no está en una norma jurídica, no se considera que es un derecho humano, y si no es un atributo, tampoco. En ese contexto, entonces, tenemos que la comunidad internacional, a través de estas normas jurídicas, le da a través de procesos históricos este reconocimiento, ¿sí? Y vemos que estos les otorgan facultades, prerrogativas, libertades, con distinto contenido, y estos derechos son inherentes a la persona, inalienables, imprescriptibles, iguales. Esto es, no va a haber distinción porque sean extranjeros o porque sean indígenas o porque sean discapacitados o personas privadas de su libertad. Y algo muy importante es que es una constante de carácter histórico. Buscan la dignidad, el orden público y el respeto de la dignidad, el orden público y el bien común. Esto nos permite entender entonces
que la Constitución mexicana, al establecer que son derechos humanos los previstos en la misma Constitución y en los tratados internacionales, en realidad lo que está haciendo es decir que son derechos fundamentales, así es como se conocen en todo el mundo, y que los derechos humanos están previstos en los instrumentos internacionales. Así vemos que el derecho a la salud, un derecho muy importante en esta situación ante el coronavirus, es un derecho, según el artículo 4 de la Constitución, párrafo también cuarto, es concurrente con los estados, 32 entidades federativas, ¿sí? Entonces, ahí vemos entonces que se establece también el derecho a la salud, a diferencia de otros sistemas jurídicos, en la Declaración Americana como un derecho humano, y establece también esta Declaración Americana en su artículo 11º que se declare el derecho a la salud como un bien público, dice la Declaración Americana, y el Protocolo de San Salvador, que se considere, dice, que es un bien público el derecho a la salud, y que se otorgue la inmunización por enfermedades infecciosas, se eduque en la prevención, dice, se atienda el alto riesgo de la salud y que se atienda a las personas en estado de pobreza que son más vulnerables. Esto es muy importante que lo mencionemos porque las consecuencias son mayores a las personas que se encuentran afectadas por estas medidas y acciones extraordinarias, por lo que se requiere que sean estas medidas respetando la dignidad, la igualdad, la libertad de las personas. El principio de legalidad, muy importante, porque vamos a ver cómo algunos ayuntamientos, sin tener facultades, limitan estas libertades. Es importante que se tengan facultades para ello, entonces el principio de la legalidad es muy, muy importante. Tenemos también que sean solamente las estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Veremos cómo estas medidas de limitación de la libertad de tránsito, en algunos casos por la protección de sectores vulnerables, altamente vulnerables, son suficientemente necesarias para una sociedad democrática. Y algo muy importante, dice que son proporcionales para el fin legítimo de protección del derecho a la salud. Muy importante, porque si no son proporcionales para alcanzar ese fin, por ejemplo, mencionaremos, me adelanto un poco, en Campeche, que es el estado en donde el 100% de los municipios, sus pobladores y sus integrantes de los municipios han limitado el acceso, controlado el acceso, pero en resultados absolutas vemos que estos municipios, este estado es uno de los que menos afectación tiene por el coronavirus 19. Entonces vemos que ahí las medidas tomadas son proporcionales para el fin legítimo, para la protección no solamente de la salud, sino hasta de la misma vida. En ese contexto vamos a exponer los derechos en una primera parte de libertad de tránsito, del derecho a la salud de los trabajadores y del derecho a la identidad. En cuanto al primer punto, vemos que la libertad a la circulación de las personas por el cierre de fronteras, de caminos, de carreteras, de toques de queda, de retenes, bueno, pues afecta a las poblaciones. Son importante que estas limitaciones de derechos corresponden también a derechos interdependientes que pueden afectar pues la salud de una persona, la vida, porque ésta puede ir a buscar a un médico, no puede salir del municipio, al trabajo, y entonces muchas de estas medidas son ilegales. Por ejemplo, en 31 municipios se han declarado toques de queda,
en los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Coahuila y Nuevo León. Y también consideramos que son violatorios de la libertad de tránsito. Son violatorios de la libertad de tránsito. A ver qué dice que es. A ver, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, doctor. Ah, bueno. Entonces si decimos... ¿Puede habilitar su cámara también? ¿La cámara está deshabilitada? Sí, doctor. A ver. ¿Ya? ¿Ya quedó habilitada? A ver, dígame si está habilitada la cámara. Ya se habilitó, doctor. Ah, perfecto. Entonces decíamos que, por ejemplo, Sonora estableció un programa que limita la libertad de tránsito, que se llama Quédate en casa obligatorio en fase 2. ¿Sí? Michoacán y Jalisco crearon un programa de aislamiento obligatorio. Los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León crearon un programa de cierre de fronteras internacionales. Cerraron, controlaron de manera estricta 21 puentes fronterizos sin tener facultades para ello en sus estados con los estados de Norteamérica, y así vemos que el 20% de los municipios del país, 340, está restringido y controlado por autoridades municipales y población de la región. Así vemos, por ejemplo, entonces que lo que decíamos, Campeche, por ejemplo, todos sus municipios están controlados o restringidos por la población. A ver qué pasó ahí. ¿Sí se ve? ¿Se está viendo la cámara? Sí, doctor, sí se ve. Bueno, es que se cambió de repente. Bueno, entonces vemos que habíamos explicado cómo habría que evaluar que el estado de Campeche, que tiene un número muy bajo de contagios por coronavirus, todos sus municipios están controlados o restringidos por autoridades municipales, y vemos que entonces pues es proporcional al fin legítimo de protección a la salud. Ahí son medidas necesarias en una sociedad democrática, y creo que ahí se justifica, no es una violación a la libertad de tránsito. Y habría que evaluar si los municipios, el 80% en Guerrero, que también están restringidos, Veracruz y Oaxaca, habría que evaluar caso por caso para conocer si ha tenido un efecto positivo esta restricción y ha redundado en una disminución del contagio y de protección de la salud de las personas. En lo que sí es claro que son violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, el Comité Estatal de Salud de Sonora prohibió que en caso de que no se hiciera que se hiciera caso omiso de la suspensión obligatoria de quedarse en casa, se utilizaba la fuerza pública. Es más, estableció multas y su aplicación. Y así vemos también que Michoacán y Jalisco establecieron multas, arrestos y trabajos comunitarios. Y hay casos muy, muy lamentables. Por ejemplo, en Guerrero, en la policía comunitaria de Tecampanera, estableció que jóvenes que no acataron las medidas de quedarse en casa les iban a provocar sufrimientos tanto físicos como psicológicos. Ahí tenemos un claro caso de violación, pues no solamente de la libertad, sino ya hasta de tortura y de la libertad personal y de muchas otras violaciones. Recordemos que los derechos son indivisibles, interdependientes, y se afectan muchos otros derechos. Ahora, con respecto a un segundo punto que vamos a exponer, que es de esa manera general en la primera parte, que son los derechos de los trabajadores a la salud,
hay que resaltar que el Consejo de Salubridad General, en su declaración de suspensión de actividades no esenciales, está previendo también que las personas con mayor riesgo pues no están obligadas a acudir, así sean actividades esenciales, ¿sí? Porque las no esenciales pues están suspendidas, pero hasta en las áreas de mayor riesgo, como personas embarazadas, personas mayores de edad, que tengan alguna enfermedad cardiovascular o enfermedades crónicas respiratorias, tengan cáncer, diabetes o hipertensión, no estén obligadas para ir a trabajar. Pero lamentablemente vemos que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de las quejas recibidas, el 32% son de estos grupos vulnerables, y es porque los están obligando a acudir a sus fuentes de trabajo, y esto pone en peligro la salud de las personas por contagios del SARS-CoV-2, ¿sí? Vemos que en Chihuahua, en Ciudad Juárez, 340 obreros de 3 maquiladoras hicieron paro técnico para exigir que no se les pague íntegramente con sus prestaciones y no se les obligue a ir, pues no es un área esencial, por lo tanto es indebido que se les obligue a ir para evitar contagios, y exigen pues que se les respeten sus derechos. Y en una sola maquiladora hay 13 trabajadores muertos por contagio de COVID en mismos Chihuahua. En Baja California hay 60 trabajadores de maquiladoras que están contagiados por el COVID-19. Y lamentablemente hay un grupo como el grupo Salinas, que no solamente se ocupa de venta de electrónicos y muebles en casa, sino de telecomunicaciones como radio, televisión, estaciones de radio, cable, telefonía, servicios financieros como bancos, afores, ventas de seguros, ensambladoras de motocicletas, y que tiene filiales no solamente en la mayoría de los estados de la República, sino en Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Perú y Brasil. No han cerrado sus centros de comercio, sus empresas, y esto ha afectado, trabajadores protestado y presidentes municipales han cerrado por violación a esa disposición de suspensión de actividades no esenciales. Estas realizan actividades en la mayoría de los casos no esenciales y no han suspendido, y también ha habido protesta de comerciantes cerrando sus comercios, diciendo que debe de haber un trato igual. Es importante señalar que las personas mayores, según el Pacto de San Salvador, en su artículo 17, establece que deben de ser protegidos las personas mayores, los que son ancianos, y que ellos tienen derecho a la salud, lo cual comprende la alimentación, la atención médica especializada y el mejoramiento de su calidad de vida. Y las recomendaciones de la Comisión Interamericana en su resolución 1 de 2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, ha planteado esto que me parece muy importante. Sobre todo tiene que ver con algunas medidas que el mismo integrantes del Consejo de Salubridad General ha dictado. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se deben de proteger de manera prioritaria a los grupos vulnerables, entiéndase mayores de edad, indígenas, afromexicanos, migrantes, etc., que deben ser incluidos en programas de prevención, dice, y de protección, y que deben de revisarse, dice, los protocolos para dirigidos a estos grupos vulnerables, de actuación de los médicos en la distribución de recursos y tratamientos médicos que se otorguen sin discriminación. Por ahí hubo unos integrantes de manera indebida que publicaron un borrador para cómo atender
conforme a unos criterios con números y puntuaciones que ponían, y para abrir, dijeron, el Estado en una situación de emergencia extraordinaria, abrir la discusión, integrantes del Consejo de Salubridad General indebidamente señalaron que aquellas personas que tenían menos puntuación, como las personas mayores, pues en la distribución de recursos y tratamientos médicos, pues tenían menos prioridad que los demás, violando claramente lo que dice la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las normas de, pues ya no digamos de derechos humanos, de jus cogens, de eso que derechos que la comunidad internacional ha considerado que son deben ser respetados por la mayoría de la población, normas imperativas que se han establecido. Y estos integrantes de esta comisión del Consejo de Salubridad General, que luego quitaron su borrador de manera absurda, habían planteado esto para la discusión, y que era una clara violación a los derechos humanos, violando estos criterios de prioridad a grupos vulnerables y de los protocolos que debe de haber para la actuación de los médicos y que deben de revisarse en la distribución de recursos y tratamientos médicos. También tenemos en un tercer aspecto de este grupo de derechos humanos específicos el derecho a la identidad de las personas. Así vemos que en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, sus gobiernos declararon que aquellos que fallecieran por SARS-CoV-2 deben de ser cremados sus cadáveres, sin hacer referencia ni distinguir si estos han sido identificados o no, violando de una manera frontal la ley general de la materia de desaparición de personas, en donde dice que para pues, poder no borrar las pruebas, que los restos o cadáveres de los que no han sido identificados, está prohibida su incineración. Pues esto es importante porque se requiere que puede investigarse, y están destruyendo una de las pruebas más importantes, puede identificarse a las personas y además saber si estas están con vida o no, se localicen con vida o no, y además poder probar cuál fue la causa de la muerte. Así vemos, por ejemplo, también que días después, ya el 17 de abril, la Secretaría de Salud con la Secretaría de Gobernación, en los mismos términos que la Ley General de la materia de la desaparición de personas, prohibió la incineración de los cadáveres no identificados y no reclamados. En una segunda parte de la exposición es la relativa a los derechos humanos de los grupos vulnerables. Así tenemos que estos son, decíamos, los pueblos indígenas, afromexicanos, personas privadas de su libertad, leyes de amnistía, discapacitados, migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados y personas en situación de pobreza y pobreza extrema. En grupos vulnerables, primero hay que entender quiénes son ellos. Son aquellas personas que se encuentran en una situación de trato desigual. Sí, formalmente tienen todos los derechos, son iguales a todos los demás, pero tienen una desigualdad real y que por lo tanto la norma requiere compensar, los juzgadores, el aplicador de la norma, compensar esa situación de desigualdad, de exclusión, de discriminación que se tiene hacia estos grupos, de compensar para darles un trato igual, real. En ese contexto, la historia de la igualdad, que viene desde muy antiguamente, desde Aristóteles, en el que dice que todas las personas tienen derecho a la igualdad, tienen derecho a la justicia igual y equitativa, en su sentido formal y material, esto es, igual a los iguales y desigual a los desiguales, en la misma proporción. En ese contexto, bloque de instrumentos de derechos humanos fundamentales, como es la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, los dos pactos, los civiles políticos y los económicos y sociales, establecen que debe de protegerse los derechos humanos a todas las personas. Lamentablemente, históricamente, esto no ha sido así. Ha habido una discriminación hacia estos sectores de indígenas, afromexicanos, reclusos, discapacitados, migrantes y desplazados y refugiados. Con respecto a los indígenas y afromexicanos, recordemos que la nación mexicana ha señalado que la nación mexicana es pluricultural y que se sustenta esta calidad pluricultural de la nación en los pueblos indígenas y los afromexicanos. Dice, los cuales se les garantiza su derecho a su autonomía, a su autodeterminación, a su desarrollo, a su inclusión social y por lo tanto, entonces, se reconoce que se encuentran en una situación lamentablemente de pobreza, de exclusión social, de discriminación y de bajos niveles de escolaridad. Por ello requieren una protección específica mayor, porque no solamente son excluidos por su calidad de indígenas o afromexicanos, no obstante que son iguales a cualquier otra persona, sino que son los que comprenden el mayor nivel de pobreza, de exclusión social, de discriminación y de escolaridad más bajo. De la información que se tiene, son 209 indígenas afromexicanos que tienen positivo SARS-CoV-2 de 784 pruebas aplicadas. Un número limitado de pruebas, pero nos da una idea del número de afectados por el SARS-CoV-2. ¿Qué se requiere para todos los grupos vulnerables? Se requiere que haya políticas públicas inclusivas, transversales, interseccionales, de manera específica para los pueblos indígenas plurilingüísticas, y esto mismo lo ha señalado la Comisión Interamericana y la Organización de los Estados Americanos, el primero en su documento Pandemia y Derechos Humanos, y el segundo en su guía. Y vemos que los estados con mayor número de afectación positiva de SARS-CoV-2 son Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México y Yucatán. Sí, la OIT, en la resolución 169, un tratado de pueblos indígenas y tribales, señala en su artículo 24 y 25 que los pueblos indígenas tienen derecho a la salud, a una salud adecuada y un nivel máximo de salud física y mental. ¿Sí? El segundo punto de estos grupos vulnerables son las personas privadas de su libertad. De manera específica se reconoce, además de la manera general de los bloques de instrumentos fundamentales internacionales, de manera específica en el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención y prisión, se señala en su artículo 1 y 24 que estas personas privadas de su libertad deben de ser tratados humanamente, ¿sí? Debe de reconocerse su dignidad intrínseca, que tendrán el derecho a un tratamiento y una atención médica, y hay que reconocer que estos grupos se encuentran no solamente limitados en su libertad personal, sino que históricamente las recomendaciones que se han emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son dirigidas a los establecimientos públicos en donde no cumplen con las condiciones mínimas de infraestructura, hay hacinamiento en un gran número de los centros de reclusión, se encuentran vulnerables esta población, las mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedad cardiovascular, enfermedades crónicas respiratorias, cáncer, diabetes, hipertensión. Por eso la sana distancia pues son más propicios
al contagio del COVID, frente a la pandemia del COVID-19. Y vemos entonces que además el sistema inmunológico de estos grupos que son vulnerables se encuentra muy afectado por la mala alimentación, por la desnutrición, por el estrés, por las enfermedades de tuberculosis, que es un gran número de ellos, y otras enfermedades sanguíneas que van a disminuir este sistema inmunológico. Siguiendo las recomendaciones de estos organismos internacionales y para evitar el hacinamiento y sobrepoblación en estos centros de reclusión y poder dar cumplimiento a una sana distancia y evitar la dispersión del contagio del SARS-CoV-2, el Estado de México, aplicando la Ley Nacional de Ejecución de Penas, preliberaron 59 reclusos del fuero local. Y 1,864 reclusos fue otorgada su libertad condicional con brazaletes electrónicos. Y en la Ciudad de México se liberaron 78 reclusos por razones humanitarias, por tener enfermedades crónicas o haber sido perseguidos por delitos patrimoniales en donde no ejercen violencia. En donde no ejercieron violencia, estos fueron liberados. La Comisión Interamericana, a través de su resolución 1 del 2020, que hemos reiterado, dice que los gobiernos, los estados deben de buscar alternativas para la preliberación, situación que se hizo, pero que aquellos que se queden recluidos, privados de su libertad, deberán de tomarse medidas especiales para su protección y que deberá de manera conjunta con las instancias del sector salud evitar que grupos internos en los centros de reclusión impidan las medidas de prevención y que aseguren que las personas puedan tener salud mental, y algo muy importante que debe de cuidarse para la salud mental de los reclusos, que no se impida el contacto con sus familiares. La ley de amnistía, que se publicó en los últimos días para despresurización de los centros de reclusión, se concedió la libertad a 4 grupos de personas para esta despresurización de los centros de reclusión que decíamos están hacinados y con sobrepoblación, y evitar el contagio del coronavirus. Vemos que entonces que aquellas personas que cometieron delitos contra la salud y que se encontraban al momento de la comisión del delito de referencia en una situación de pobreza, podrán tener su libertad. También aquellas personas que cometieron un delito y que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad, o aquellas personas discapacitadas y que cometieron el ilícito por razón de haber sido indicado por un familiar o algún miembro de la delincuencia organizada. Y finalmente, de aquellos indígenas o afromexicanos que no tuvieron un traductor en el proceso judicial. Todos ellos se dictaron resoluciones para liberarlos, para despresurizar los centros de reclusión. Ahora, con respecto a los discapacitados, aquí hay que recordar que las medidas de sana distancia, quédate en casa, lávate las manos, tienen un gran número de barreras para el acceso a muchos de los derechos que tienen las personas, por ausencia de facilitación de varios de sus derechos. Porque, por ejemplo, hay discapacitados que para la movilidad, como por ejemplo de un lugar a otro, pues se hacen arrastrándose, u otros para desplazarse, pues tienen que hacerlo por medio de la superficie, tocando la superficie. O decir, lavarse las manos,
pues requiere una persona discapacitada en muchas ocasiones no es de la misma manera que tiene una persona que tiene movilidad. Y entonces la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas establece en el artículo 25 que las personas con discapacidad deberán de gozar del más alto nivel de salud sin discriminación y por motivos de su discapacidad. Esto se requiere protocolos para que de manera específica se proteja a estas personas con habilidades distintas y puedan dar cumplimiento a la sana distancia, quedarse en casa y lavarse las manos de una mejor manera para evitar el contagio y la dispersión. Las personas migrantes, asilados y refugiados y desplazados, vemos que de manera específica la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todas las mujeres, de todos los trabajadores y sus familias, se establece en su artículo 28 que tendrán derecho estos trabajadores a recibir atención médica urgente, la necesaria para preservar su vida y para evitar daños irreparables para la salud, y requieren un trato igual que los nacionales. Hay que mencionar que en los últimos meses factores económicos, socioeconómicos, políticos, ambientales, ha habido caravanas de migrantes, de hondureños, salvadoreños por la frontera sur, guatemaltecos, cubanos, venezolanos, nicaragüenses, que llegan a México o van de paso o de tránsito hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y que vienen en caravanas para protegerse de múltiples violaciones que ha habido de derechos humanos por las autoridades mexicanas, por la delincuencia organizada, por los traficantes, por los trata de personas y por los abusos por parte de algunos gestores. Entonces, este grupo se encuentra en alta vulnerabilidad. La historia de las recomendaciones de la Comisión Nacional a grupos también organizados de migrantes es muy alto, es reiterado, es constante, y sobre todo a menores, a mujeres, a discapacitados, a indígenas, al grupo LGBTI. Así vemos que el gran número de ellos se encuentran en una situación de pobreza extrema, ¿sí? Y las medidas de sana distancia y quedarse en casa les afecta más, pues porque es más difícil el acceso a ellos, al empleo, a la salud, a la vivienda. Y si 20% de los municipios del país se encuentran restringidos para el tránsito y en las estaciones migratorias en donde temporalmente, mientras se resuelve su situación migratoria, que esa temporalidad a veces es de varios meses, estas estaciones migratorias tienen limitaciones, como son los espacios y de servicios de salud. Por lo tanto, entonces requiere una protección específica. Se han estado tomando medidas, pero recordemos, situaciones extremas en donde se ha llevado a cabo una serie de medidas por parte de las autoridades, pero esto, recordemos, son medidas que han afectado grandemente a este sector. Y personas que viven en extrema pobreza, ¿sí? El 49% de la población total viven en extrema pobreza, y así vemos que un número mayor en zonas rurales, en niños, en adolescentes, en mujeres, en migrantes, en indígenas y afromexicanos, que ya hemos hecho referente a los programas que tratan de compensar con un sentido de igualdad, con un sentido de equidad, como lo establece Aristóteles, y que luego toda la tradición romanista siguió, de esta protección de los grupos vulnerables, como el mismo Bartolomé de las Casas, desde 1500 del siglo XVI, ya prevía la protección a estos grupos vulnerables. Para concluir, ¿qué podemos decir? Que el gobierno mexicano, federal, local, estatal, municipal, ha tomado medidas urgentes, extraordinarias. Nadie estábamos preparados, nos han tomado por sorpresa, y para hacer frente a esta pandemia del COVID-19.
requerimos que esas medidas que se tomen sean oportunas, apropiadas, proporcionales, iguales, sin discriminación. Requerimos que esas medidas, decíamos, sean proporcionales a la protección del derecho que se está queriendo proteger, ¿sí? Que estas poblaciones sean protegidas. Requerimos que las medidas que se tomen sean iguales, sin discriminación, con alto grado de protección de la salud, de los trabajadores, de las personas privadas de su salud, de la identidad de las personas, y que se proteja a los niños, a los adultos mayores, trabajadores, indígenas, afromexicanos, personas solicitantes de asilo, los refugiados, que se establezcan políticas públicas inclusivas, transversales, que sean interseccionales para todos los grupos que existan, que sean proporcionales al fin que se persiguen, que sean suficientes para una sociedad democrática, que sean legales, ¿sí? Todo esto requerimos, y por mi parte es todo lo que yo puedo decir. Les agradezco mucho su atención, una felicitación a todos los maestros que también han escuchado, y a todos ellos que tampoco. Les deseo que toda su labor que han hecho en la investigación, que no solamente en conferencias, sino también artículos, tutorías, seguimiento de tesis, libros que han publicado para la dedicación a sus alumnos. Por mi parte es todo, y agradezco mucho su atención. Agradecemos la participación